Vamos a permitirle a nuestros oyentes que participen por mensajería de texto en el 8820-3636 sobre este polémico tema que nos trae don Guillermo Quiroz Álvarez, destacado oceanógrafo costarricense, oceanógrafo físico costarricense, que hay muy pocos, ¿verdad?, aquí en América Central. En Centroamérica, solo en Costa Rica vemos profesionales realmente. 6 o 7 por ahí. Somos 7. Sí. Muy bien, así que ya también vamos a abrir la línea 2222-2323 para que ustedes participen. Don Guillermo, podríamos acuñar esta frase que sin reclamo no hay derecho. Es nada más de un trámite, una gestión de Cancillería. Es una gestión técnica de Cancillería. Ya el canciller Estaño, a regañadientes en el 2009, gracias al voto unánime de la Asamblea Legislativa, fueron prácticamente obligados, diría yo, porque no querían hacerlo, de hacer la solicitud original, la pretensión preliminar. Ahí se señaló, repito, un área cercana a 125,000 kilómetros cuadrados. Y se comprometió el canciller que en 3 años, que repito, vencen ahora, se debía presentar ya la solicitud formal con todos los datos de geología marina de esa zona. Ahora, una de las razones que argumentó el señor vicecanciller es que era un trabajo complicado, complejo y difícil. Y bueno, posiblemente lo sea para una persona que no es profesional en asuntos marinos. Pero en Costa Rica, repito, hay suficiente capacidad humana instalada y ahora un software de lujo y los datos que Costa Rica nunca recolectó mientras dio permiso a los buques para hacer investigaciones oceánicas, ahora ya están en Costa Rica. Es una tesis de un muchacho, de un estudiante de geología, de un estudiante de geografía, lo que se requiere. Una tesis que puede durar en el trabajo, con todos los datos de campo y el software, la investigación base puede durar unos 3 meses en realizarse. Y con un tutor, inclusive el investigador no tiene ni que hacer la investigación. Se busca un estudiante listo que la haga. Y a la vuelta de 6 meses ya estaría el trabajo listo para Cancillería. Entonces yo no le veo mayor dificultad. Sí, vamos a permitirle a los oyentes que participen en el SEC Junto al Pueblo, que es un programa auspiciado por el SEC todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Carlos Molina Villalobos, desde Atillo. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes, don Carlos. Mire, don Carlos, primero que nada felicitar a don Guillermo y a usted, a su programa, por darle a Costa Rica verdaderas noticias. Este es un ejemplo que debe seguir la radio, todas las emisoras de programas como este, que lo que hacen es educar al pueblo, a ese pueblo que a veces duerme en fútbol y en otras cosas, para que se interese realmente por las necesidades de Costa Rica. En el mar hay mucha riqueza y tenemos que defender nuestra soberanía en el mar, porque necesitamos una Costa Rica más rica y una Costa Rica más saludable. Felicitaciones, y así se hace radio. Muchas gracias. Estamos en vivo, estamos en directo, 2 de la tarde con 27 minutos. Tal vez una reacción a lo que ha dicho don Carlos Molina, pero voy a engarzarme un poco con respecto a esto. Bueno, lo decíamos ahora antes del programa, don Guillermo, que la radio tiene que asumir el reto de convertirse en una especie de aula universitaria, pero también de trinchera para defender lo que nos pertenece a nosotros. Y ese tema que usted toca es un tema, proyecto nacional. Usted ya lo ha alertado a través de la misma presidenta de la República, que esperamos que también le jalen las orejas a la Cancillería para ver si se mueve en el asunto del reclamo, ¿verdad? Cómo no, el papel de la radio es muy importante y es una forma de llegar a muchos rincones que otros medios de comunicación, otros medios de prensa no lo hacen. Por eso es que estamos hablando de este tema a la tarde de hoy, todavía con 60 días de tiempo de hacer las cosas. Es decir,
Si un par de investigadores de cualquiera de las dos universidades del estado que tienen gente formada en ciencias marinas se ponen a trabajar en esto a tiempo completo, el trabajo estará listo para el 13 de mayo del 2012. No tengo duda de ello, ¿verdad? Es decir, existe la capacidad y se puede hacer. La señora presidenta, tomó la decisión, y esto es importante decirlo, bueno, ya se montó sorprendida, primero que todo, repito, porque no conocía nada del tema. En la Cancillería no le habían avisado a ella que ese tema estaba pendiente. Ella captó fácilmente la conveniencia para el país y la conveniencia inclusive política para su gobierno. Yo le planteaba a ella en la conversación, vea qué interesante, qué bonito que decir que usted como presidenta diga el día de mañana, ciudadanos, este gobierno ha logrado que el territorio de Costa Rica llegue a 760,000 kilómetros cuadrados. Imagínese la huella en política. La historia nacional. ¿Verdad? Fíjese la huella históricamente que deja este gobierno si logra eso. Si lo logra. Y tiene todo servido para hacerlo, le decía yo a él. Sí, Freddy Hernández Cano, desde Santo Domingo de Heredia. ¿Qué opina sobre el tema, Freddy? Gracias, don Carlos. Don Guillermo, gusto en volverlo a escuchar. Yo de Santo Domingo sí conozco a don Guillermo y complacido de conocerlo. Me gustaría que él, toda esta información, todo esto sea registrado para que el día de mañana, así como alguien puede decir, en mi gobierno pude hacer esto, se realizó tal cosa, también se le pueda recriminar la inoperancia de esta situación, de perder tantos kilómetros marinos simplemente por la inexperiencia o por la falta de carácter de un presidente o un administrador de un país. Muchas gracias, don Guillermo, y a don Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias. María Castro, desde Guadalupe, ¿qué opina? No, es que una es la inoperancia política y la otra es patrimonio. Yo le he seguido en los cánones del doctor Quiroz lo que es la parte geológica y la parte marina. Y yo quiero tal vez usted como periodista, porque ahora los periodistas como que están descubriendo la información, tenemos que saber las listas de los inoperantes, de lo que es el aspecto de patrimonio. El doctor Quiroz, desde los años anteriores, 9 de mayo, toda esta situación que se ha dado, los inoperantes políticos, los inoperantes conductores de programas. Doctor Quiroz, un abrazo, porque aquí pongámosle el nombre a periodistas, a diputados, a ministros, a presidentes, en todo lo que ha sido el avasallamiento de esa perversidad. Doctor Quiroz, tenemos que montar ese canon de irresponsables. Gracias. Nos vamos ahora a escuchar a Alberto Herrera desde Paseo Colón. Estamos en el C Junto al Pueblo, voz oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense. Te escuchamos, Alberto. Buenas tardes. No es Alberto Herrera, es Alberto Rojo. Aquí me pusieron como Alberto Herrera, un error aquí de él. Sí, no importa. Sí. El asunto es que uno se pregunta por qué razón, cuáles son los intereses que tiene un gobierno o que tienen algunos grupos para que esta información no se dé en primera instancia, porque las escuelas y los colegios todavía no hablan de esto, y en segunda instancia, por qué razón, cuáles son los intereses que mueven a esta gente a no declarar esto, y realmente pues preocupa, porque la riqueza marina que uno tiene en el Pacífico es inmensamente grande. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de haber estado en la isla del Coco, y en esa vastedad del océano uno se da cuenta que ahí cuando uno va de Punta Arenas hacia la isla del Coco, ahí usted se encuentra buques pescando para arriba y para abajo, y aquí todo el mundo lo hace así como Pedro por su casa, y a nadie se le siente responsabilidades. Esa es mi consulta. Muchas gracias. También entre la lista de inoperantes podríamos mencionar que es Haciendo Incopesca, porque también le corresponde mucho vigilar la defensa de nuestros mares, especialmente los recursos marinos. Pero aquí también, ahora más adelante, el experto en la materia nos va a hablar de cuánta riqueza, cómo se traduce estos recursos que son minerales y cómo nos pueden servir a nosotros a futuro para producir energía. 2:33 p.m. Xiomara Cubero, ¿qué opina de Heredia? Sí, muy buenas tardes. Mi opinión es la siguiente. Ya estoy cansada de escuchar a que los costarricenses y las costarricenses, digamos, el gobierno, que los diputados, que la Cancillería. Caramba, yo creo que ya esta Costa Rica se va haciendo una Costa Rica en la que tenemos que tomar medidas de pueblo, de ciudadanos,
de hacer gestiones directas. Con todo respeto, si la solución es que un estudiante haga una tesis sobre este tema, ¿por qué no organizarse y pedirle a la escuela, a la Universidad de Costa Rica o a la Universidad Nacional, pues caramba, que se ponga ese estudiante y se coordina con la Cancillería? O sea, es que hay que hacerles la cosa, sí. Son nuestros representantes, es el gobierno al que le corresponde, pero yo pienso hasta qué punto, señoras y señores, no nos corresponde a nosotros como ciudadanos también emitir acciones, no solo el derecho al berreo que tenemos aquí en Radio Actual, que es excelente para esto, donde escucho muchísimas críticas. Me parece fundamental que se organicen las personas especializadas y que hagan gestiones específicas para que esto se lleve a cabo. ¿No les parece a ustedes? Esa es mi opinión. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Xiomara. Creo que todos coincidimos con esa posición, ¿verdad, don Guillermo? ¿Cómo no? Hay historia en esto. Desde que yo era director de Oceanografía en la Universidad Nacional, desde 1985, mandaba cartas, pedía reuniones, me reunía con gente de Cancillería para que se hicieran estas cosas. Y siempre lo que obtuvimos fue oídos sordos. La gente de Cancillería, independientemente de cuál sea el ministro de turno, ha creído, no sé, como político o como servidor de intereses ajenos, que los científicos nacionales no tenemos ni la capacidad, ni la experiencia, ni la formación para hacer este tipo de trabajos. Y no basta con que las universidades del Estado digan vamos a hacer esto o se haga esto. Para muestra un botón, le presentamos en 1988 a la ministra de Energía y Minas en aquel entonces, creo que era doña Elizabeth Odio, el estudio del potencial energético del Golfo de Nicoya para generación eléctrica, con todo el estudio de factibilidad y la asesoría de